Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy voy a estar comentando el libro La dopamina de Michael E. Long y de Daniel Z. Lieberman. La verdad es que este libro está muy interesante para personas que, por ejemplo, como yo me incluyo, no tenemos mucho contexto de cómo funcionan estas moléculas y neurotransmisores, como sea la oxitocina, vasopresina, neropinefrina, y justamente el tema central, la dopamina, resulta muy introductorio y muy agradable porque nos muestra los autores con ejemplos muy prácticos cómo funcionan y cómo estas moléculas desempeñan un rol fundamental en nuestra vida, pero completamente fundamental realmente. Desde la forma en la que nos relacionamos, justamente como menciona aquí, justamente la tapa dice, cómo una molécula condiciona de quién nos enamoramos, con quién nos acostamos, por quién votamos y qué nos depara el futuro. Entonces, resulta muy interesante para comprender las conductas tanto propias como de otras personas que conocemos. La verdad es que está muy bueno. Eh, el libro consta de 7 capítulos. El primero es amor, segundo drogas, tercero dominio, cuarto creatividad y locura, quinto política, sexto progreso y séptimo armonía. De estos únicamente voy a estar desarrollando un poquito los capítulos del amor, creatividad y locura, que me pareció mi favorito, política y finalmente armonía. Los otros también están buenos, pero no se me hicieron muy interesantes, para ser sincero. Bueno, para empezar, de manera introductoria, Kathleen Montagu, voy a estar mirando acá porque tengo unas cuantas notas, descubrió la dopamina en el cerebro en 1957. Al principio se le consideró como una molécula relacionada a la norepinefrina, que es como se le identifica a la adrenalina cuando está en el cerebro, pero rápidamente, mediante algunos experimentos realizados a sujetos de prueba, se les hizo bastante extraño a los científicos que buscaban intensamente, con grandes esfuerzos, los voluntarios y participantes, alcanzar esa molécula, la dopamina precisamente. Lo cual, a primera instancia, uno podría decir, bueno, pues ¿qué tiene de raro, no? A lo mejor podría ser raro porque simple y llanamente no sabían de qué se trataba esa molécula y eso ya lo hace raro. Pero lo que también lo hacía raro era que el porcentaje de las células cerebrales que segregan esa dopamina en el cerebro es del 0,0005%. Entonces, eso es el equivalente a una de cada 2 millones. Entonces, era rarísimo. Dijeron, pues, ¿qué onda? Entonces, después de varios experimentos, le determinaron llamarle la molécula del placer. Mm, Rápidamente veremos que cómo ese inicial nombre se va desmontando poquito a poquito, porque no es del placer, sino más bien del deseo. Y también quiero desmontar cómo en la costumbre, o no en la costumbre, sino creo que en el discurso general, se le suele tener de una manera muy asociada a la felicidad, y sí, lo es, pero tan asociada que incluso se le suele llamar la molécula, o como le han dicho, la hormona, he oído, o la sustancia relacionada, o sea, de la felicidad directamente, pero no necesariamente, no precisamente, es un componente que juega un rol indescriptible. Bueno, en realidad es indescriptible, aquí lo describe el libro, pero muy importante, realmente importantísimo en el juego de la felicidad. Eh, el circuito este que lleva a las células secretoras de dopamina para que, bueno, pues justamente pueda acontecer esa secreción, se le llamó el circuito del placer. Pero bueno, pues, perdón, circuito de recompensa. Porque bueno, pues mediante ese circuito se puede encontrar precisamente la recompensa que tanto buscaban estos voluntarios. Ahora sí, entrando al primer capítulo, el amor, podemos encontrar el primer ejemplo que me gustó un tanto, más o menos. La editorial que yo compré este libro se llama Pi 2. Se me hace un poco curioso la forma en la que
ejemplifican o grafican, representan gráficamente, porque ponen ejemplos con una letra mucho más chica y difuminada, un tanto menos visible, lo cual complicaba un poco la lectura, pero bueno. El primer ejemplo que se hace es el de una pareja sentimental eh, de jóvenes. Creo que el chico se llamaba Sean y la tipa ni idea. Pero bueno, el punto es que aquí en la dopamina juega un rol fundamental, siendo la secretora del deseo. Por ejemplo, mientras estamos en este proceso de cortejeo, de citas y que aún, por ejemplo, no se ha concretado la formalización como tal de la pareja, uno está buscando y constantemente tu circuito de recompensa está generando esta secreción, mi pelo, para obtener esa dopamina que te impulsa a decir, bueno, tengo que lucirme en esta cita, tengo que vestirme mejor, tengo que mandarle mensaje, y cada vez mediante hay estos pequeños elementos que van consolidando poco a poco, como es normal, una relación, o el inicio de una relación más bien, pues bueno, se va segregando más y más dopamina, pero al mismo tiempo se va disminuyendo. Y por eso también en el capítulo los autores desarrollan un poco bueno, ¿por qué se acaba el amor, no? Resulta que esa novedad, como bien es sabido, ¿no? O sea, se va agotando poco a poco, ya no, las cosas que eran interesantes al principio de esa persona dejan de serlo, ciertas cuestiones que uno decía, wow, qué genial, cómo hace eso, qué bueno que te guste eso, nos gusta lo mismo, tenemos ciertas coincidencias, tenemos ciertas diferencias, pero aún así, qué interesante, porque es algo nuevo. Bueno, poco a poco uno se va acostumbrando a eso, ¿no? Y deja de ser interesante. Entonces, el ejemplo que pone es como la chica pues dice, bueno, ya no me parece tan atractivo mi novio, y justo se reencuentra con su exnovio, y dice, ay, él siempre fue el que, tal vez él era el que yo amaba, pero no, simplemente es otra vez la dopamina, porque tiene una cita con él. Parece una puta novela de adolescente, pero bueno, es un muy buen ejemplo. Y es algo con lo que fácilmente cualquier lector se podría identificar, por lo que sí llega a ser bastante útil el ejemplo. Entonces, bueno, vuelvo a sentir estos chutes de dopamina que dicen, ay, bueno, tal vez él era el indicado, tal vez me equivoqué terminando con él, bla, bla, bla. Y luego tiene una conversación con la madre que le dice, no, pues, ¿cómo vas con Sean? Y le dice, no sé, no estoy muy segura. Y la madre le dice, no, pero ¿cómo vas a volver a hacer lo mismo? Siempre es lo mismo, ya lo hiciste con Pepito, ya ahora lo estás haciendo con Juanito y así. Después, final feliz, ella dice, no, bueno, pues sí, me empieza lo describe de una manera un tanto, bueno, realista en realidad, de cómo el tipo se estaba arreglando el pelo y no sé qué, no sé, cosas así, de cómo la chica se va acostumbrando a no lo nuevo, sino a lo ya visto, y cómo, bueno, pues por ejemplo, el pibe había engordado un poco y pues no había ningún problema, todos estos factores que hacen que entren, y aquí está toda la cuestión del libro. Por un lado tenemos la dopamina, que es la que nos hace buscar más por saciar esa novedad. Y por otro lado tenemos a la oxitocina, serotonina, que son neurotransmisores del aquí y del ahora. O sea, lo que te y también los endocannabinoides, lo que te hace decir, bueno, pues qué interesante, cómo, bueno, pues se levanta. Justamente ponen el ejemplo de cómo Sean, el novio de la tipa, le cuenta a sus amigos que la forma más sexy que se puede imaginar de su novia es precisamente cuando se despierta con todo el pelo desarreglado y demás. Eso es lo que hace que, bueno, la novedad baja un poco, pero entra otro elemento que es, bueno, pues estos neurotransmisores del aquí y ahora. Y que te hacen estar atento a lo que tenés aquí enfrente. No estar pensando, ¿qué voy a tener? ¿Cómo lo puedo conseguir? ¿Dónde va a estar aquello y esto, no? Entonces,
es algo muy bueno, es algo muy, muy, muy interesante. También pone otro ejemplo con un tipo que encuentra una cafetería. Por ejemplo, supongamos que vas caminando a tu trabajo diariamente durante pues, el tiempo que sea y de repente te topas con una nueva cafetería. Esta nueva cafetería pues, puede ser sumamente interesante. Decís, ah, me voy a sentar y voy a tomar un café y voy a comer un pancito. Y ahora de repente esa se convirtió en tu favorita por lejos, porque decís que increíble, mi vida es un poquito mejor ahora. Tal vez no lo pienses así, pero definitivamente te sentís así, porque eh, es algo nuevo. Y la dopamina lo que busca es eso, la novedad. No importa si ya eras feliz, bueno, a lo mejor eras sumamente feliz yendo a tu trabajo, teniendo tu rutina y con toda la tranquilidad del mundo, pero el factor acá es la sorpresa. Y este ejemplo se ve asociado muy, muy, muy interesantemente con un experimento que realizaron con ratas. Las pusieron en un espacio donde tenían una palanca que podían presionar poco a poco y la palanca daba, ¿cómo se llama? Comida cada vez que lo presionaban. Y pues bueno, las ratas más dopaminérgicas, que dopaminérgicas se refiere a las que más tenían dopamina, que de hecho algunas se las inyectaban o algo por el estilo, de alguna forma se las inducían. Eh, y, y bueno, las que más estaban dopaminérgicas, las más dopaminérgicas, presionaban con más intensidad la misma palanca. Y luego, por ejemplo, apelando otra vez a lo de la sorpresa, demo, eh, mostraron cómo las ratas se emocionaban muchísimo más. O sea, estaban contentas y lo que quieras, iban con tanto afán de buscar esa comida cuando llegaba cada 5 minutos exactos, 5 5 5 e iban por la comida, la buscaban, pero se volvían mucho más frenéticas al ver que de repente, por algún factor, sea el que fuere, este alimento llegaba con sorpresa. Ya no llegaba cada 5 minutos, de repente llegaba cada 3, de repente llegaba cada uno. Entonces, la sorpresa juega un factor es sumamente, sumamente importante. Realmente es este mismo ejemplo de la cafetería. Por supuesto, con el tiempo no se puede ir acostumbrando a esa cafetería y ya no va a resultar tan interesante y por eso seguramente dejas de ir a esa cafetería o la recuerdes con cariño, lo que sea, pero ya no te va a producir lo mismo. Es lo mismo que pasaría si de repente te estás poniendo un abrigo que hace un rato no lo usabas y de repente dices, oye, ¿qué tengo en mi bolsillo? 50 pesitos. A lo mejor los 50 pesos no te van a cambiar nada en tu vida. Realmente no, a lo mejor no, tal vez sí, pero supongamos que no. Aún así te vas a alegrar, porque no es el hecho de cómo te va a cambiar la vida esos 50 pesos, sino el hecho de que lo encontraste y que fue una sorpresa. Entonces, está bien interesante cómo ese circuito de recompensa que segrega la dopamina se ve aún más impulsado gracias a la sorpresa. Por eso muchas personas muy dopaminérgicas están constantemente buscando más, 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 más. Por eso también se le llama a esta molécula, la dopamina, la molécula del más, más y más. Entonces, bueno, eso es un punto bastante, bastante importante. Otro ejemplo que pone bueno, y justamente con eso del más y más, uno no necesariamente porque sea más va a encontrar más satisfacción, no por cada billete, cada billete, cada billete va a ser, obviamente ahí ya lo estarías condicionando y ya te estarías acostumbrando, pero pongamos el ejemplo que mencionan los autores en el libro. Mick Jagger, este guitarrista conocidísimo, contó en su biografía de 2013, si no me equivoco, que había estado con más o aproximadamente 4.000 mujeres en su vida adulta, lo cual en promedio no condicionaba, sino daba un total de una mujer diferente, no la misma, sino diferente, cada 10 días. Eh, Obviamente esto es pues, muchísimo, realmente muchísimo, pero al estar, obviamente es una persona muy dopaminérgica que busca más y más y esta novedad. Eh, pero ¿a qué nos conduce esa novedad? ¿Y qué tanto dice de la sociedad actual? Que es lo interesante. En estos resúmenes no me interesa nada más precisamente resumir el libro, sino asociarlo con otros elementos de la sociedad actual y de otras lecturas que yo he hecho. Pero principalmente de la sociedad actual me parece más interesante.
Obviamente si se puede asociar con otro autor o lo que fuere, pues también está muy bien, ni cómo decir que no. Entonces, bueno, justamente este sujeto es muy, muy dopaminérgico, está constantemente buscando más, más, más y más, pero por eso es feliz, no necesariamente, o sea, está buscando poco a poco esta felicidad, pero no necesariamente la va a alcanzar. Realmente no, pues no necesariamente solo por estar satisfaciendo ese deseo de tener más mujeres y más mujeres y tener una diferente cada 10 días. El problema con eso es que inmediatamente al estar con una, y mientras está con una seguramente, va a estar pensando ya en la siguiente. Entonces, ese es un poco el problema y es un poco como nos termina engañando este sistema de la recompensa. De decir, ah, bueno, lo conseguiste, bien, muy bien, ahora tenés que ir por más, por más, por más, poco a poco. Entonces, es un barril sin fondo, precisamente, y dice muchísimo de nuestra insatisfacción como seres humanos y cómo tenemos que encontrar un balance con sí desear cosas, pero también entender que, bueno, pues aquí hay otras cosas que nos pueden dar felicidad y que están aquí. Aquí, por eso, a lo largo de todo el libro, a la oxitocina, serotonina y estos elementos les llaman neurotransmisores del aquí y del ahora, porque pues es lo que te llama la atención aquí y ahora. Por ejemplo, con los endocannabinoides, pues obviamente son la sustancia que tienen la cannabis, ¿no? Entonces, uno puede ver, o si lo ha experimentado, como si uno consume marihuana, puede estar muy, muy sorprendido por, no sé, cómo funciona, cómo cae el agua de la regadera, poco a poco, o del grifo, o prácticamente cualquier cosa que sea aquí inmediata, resulta muy interesante, por eso también los alimentos llegan a saber muy bien. No hablo desde la experiencia, nada más teoría, pero bueno, pueden llegar a saber muy bien, poco a poco, y pues nada, la verdad te habla mucho de cómo activa fuertemente estos neurotransmisores del aquí y el ahora. Y bueno, también puede activar tranquilamente la dopamina, pero el punto está en que eh, apela mucho más al aquí y el ahora. Por eso uno puede ver a un marihuana y está así tieso constantemente porque no sabe, o sea, está completamente envuelto y absorbido por esa cosa, lo que fuere que le está prestando toda su atención en este instante. Ya, bueno, y justamente con eso del más, más, más y más, pues, el autor pone un ejemplo de, bueno, si uno vive debajo de un puente va a querer una tienda de campaña, si vive en una tienda de campaña va a querer bueno, una casa y después una casa, una mansión y una mansión, un castillo y después una puta habitación en la luna. Entonces, ese es el problema con única y llanamente querer más, más y más. No hay no hay fondo, literalmente no hay fondo. Lo puede haber, por supuesto, pero única y exclusivamente cuando consideres vos dónde está tu fondo, hasta dónde vas a llegar, ¿no? Eh, pero bueno, justamente menciona no recuerdo si era directora o qué, a lo mejor nada más es parte del staff eh, ¿cómo se llama? Del sitio de citas online match.com, Helen Fisher, que es una antropóloga, y menciona cómo estas relaciones, no las relaciones, sino la parte apasionada del amor, suele durar en promedio de 2 a 18 meses. Entonces, pues bueno, eso habla mucho de cómo uno tiene que estar preparado en cierto sentido, o cómo se puede recordar cómo se va agotando poco a poco todos estos elementos nuevos y van entrando pues, nuevas cuestiones, ¿no? Poco a poco, de estos neurotransmisores del aquí y del ahora. Luego, ahora que lo veo, pues, creo que no era segundo capítulo, pero bueno, no sé si es en el segundo capítulo o en el primero, más o más lógica que sea en el primero, pero se hace una mención al sexo y la infidelidad. No es algo muy, muy desarrollable, es bastante simple en realidad, pero bueno, pues menciona por qué después de tantos años de amor y demás, una persona está dispuesta
a arriesgar y tirar todo por la borda por una simple noche con alguien que a lo mejor ni siquiera conoce. Bueno, pues no se trata necesariamente de que se haya acabado el amor, sino de que la persona está pues, en alta búsqueda de algo nuevo. Esa falta de dopamina pues, le está llamando mucho la atención y por eso conduce a la persona a ser infiel. No necesariamente porque no haya amor, se insiste, sino simple y llanamente, bueno, pues se ve eh, disminuidos estos neurotransmisores como la oxitocina y la serotonina, ¿no? Que apelan a estar aquí, recordar por qué amas a esa persona, por qué estás con ella, con él, eh, ¿cómo se llama? Bueno, pues no, y te alejan un poco de este deseo intenso de querer estar con alguien más, independientemente de sea con quien sea. Eso, por ejemplo, lo podemos ver en adolescentes, de cómo por medio de la testosterona produce este apetito sexual desenfrenado en ocasiones que conduce a estar directa inmediatamente con quien sea, sexualmente, ¿no? Y bueno, pues se inhiben, por supuesto, en alta manera los neurotransmisores de la aquí y el ahora, y lo único que se busca es satisfacer ese apetito. No importa con quién o cómo o por qué. El punto está en satisfacer el apetito. Es como cuando uno tiene hambre. Sí, se puede ver uno civilizado al elegir, no, yo no comería, no sé, tal o cual cosa porque no me gusta, qué asco, pero bueno, si hay una hambre excesiva, naturalmente uno va a querer, bueno, va a comer lo que sea, ¿no? Independientemente de que te gusta o no te gusta, lo vas a comer porque tenés hambre. No estamos hablando de un pequeño apetito, sino de hambre. Bueno, ahora sí, entrando al capítulo excelente, vamos a mencionar la creatividad y innovación, ¿no? ¿Cómo era? Creatividad y locura, ¿no? La puta madre, ahora se me olvidó. Ah, sí, locura. Eh, bueno, la dopamina es la que nos hace pensar, bueno, ¿cómo sería mi vida si, no sé, cierro los ojos y pienso en un mejor trabajo, un mejor salario, este, mejor automóvil, por apegarnos a cuestiones meramente materiales? O cómo sería mi vida con una pareja sentimental ahora mismo. Entonces, lo que te hace es estar constantemente mirando a futuro, 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 futuro. Em, y es aquí donde entra este rol importantísimo con la creatividad. La creatividad es justamente estar viendo, no a futuro, pero viendo es como estar imaginando al final del día, porque estás creando por medio de elementos ya conocidos, no creando, generando por medio de elementos ya conocidos algo nuevo, algo que no tiene nombre, no tiene forma, y bueno, que simple y llanamente no se ha concebido. Por tanto, uno se le llama crear, pero bueno, más bien la palabra correcta sería generar, porque la creación es por parte, nace de elementos no completamente nuevos y sin una previa concepción de los mismos, mientras que la generación sí es la creación, bueno, no creación, sino el concibimiento de eh, nuevas cosas, lo que fuere, nuevos inventos, pero por medio de cuestiones preconcebidas. No sé si me expliqué. Pero bueno, justamente en personas muy dopaminérgicas podemos ver cómo están constantemente buscando más, más, más y más, pero también esto comparte una similitud muy alta con personas que padecen esquizofrenia, delirio, psicosis, porque también en estos casos son cerebros muy, 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 muy dopaminérgicos, pero en un punto descontrolado, lamentablemente. Am, por ejemplo, justamente si hay un perdón, si hay un cortocircuito en el sistema dopaminérgico, este elemento puede jugar un rol clave en, por ejemplo, la esquizofrenia. Y se menciona directamente con la prominencia. La prominencia es el factor que te dice, bueno, algo es nuevo, ¿no?
hay algo nuevo que está acá y dices, qué interesante, ¿no? Hay un nuevo libro, lo voy a leer, que me llama la atención. Hay una nueva noticia, porque bueno, estaba interesante. Esta persona me está hablando de algo muy interesante. Digo, bueno, entonces activa esta prominencia. El problema con personas esquizofrénicas es que de repente pueden estar viendo las noticias y llegar a la conclusión de que se les está hablando a ellos directamente, o por ejemplo que no sé, se les insertó un chip por parte de la puta CIA o algo así, y bueno, le prestan toda su atención por medio de la prominencia a eso. Justamente se le hace una entrevista a un matemático famoso, ahora no recuerdo el nombre, pero que había ganado creo que hasta un premio Nobel, incluso algo por el estilo. Y le dicen, ¿cómo puede ser? Bueno, él había estado a favor no a favor, sino había mencionado que sí existían los aliens. Entonces le preguntan en la entrevista, ¿cómo puede ser que usted, una persona objetiva, matemática, pueda haber dicho que, sin fundamento alguno, que los aliens existen? O sea, ¿cómo llegó a esa conclusión? Y dice, de hecho lo describen, y dice que el matemático lo respondió de una manera fría y completamente real a la entrevistadora, que llegó a esa conclusión porque de la misma forma que llegó a sus conclusiones matemáticas, sin duda por medio de un método científico comprobable, irrepetible, universal, irrefutable, o tal vez refutable, pero el punto está en que es al menos la verdad en cuanto a esa conclusión. De la misma manera llegó a la conclusión de que sí existían los aliens. Entonces está bien interesante, pero entonces por eso es que no puedes venir y decirle a una persona, no existen los aliens. A una persona con esquizofrenia no le puedes decir, no existen, porque es como que le digas, a ver, yo estoy agarrando este libro y me haciendo una reseña actual mismo, yo sé lo que está pasando, nadie me puede venir y decir a mí que no, porque lo hice, lo estoy haciendo, lo hice, llevo 26 minutos haciéndolo y nadie me lo va a negar. De la misma manera que estoy tan convencido de que estoy haciendo esto y que estoy hablando enfrente de una cámara, estoy también de que existen los aliens. Entonces, pues, por eso es que se puede ver es tanto convencimiento. Otra forma justamente de cómo la dopamina afecta es por medio de la inhibición latente. Lo latente es algo que está ahí, pim, 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 latiendo un corazón, pim, pim, pero que aún no ha despertado del todo. Es como decir, un talento latente. Esta persona tiene talento para cantar, un talento latente. Entonces, en este caso se menciona la inhibición latente, que menciona, ¿cómo se llama? Lo va desarrollando como, supongamos que uno vive, bueno, donde vivís, tu refrigerador hace un ruido constante, el cual es al principio, cuando empezaste a vivir ahí, te resultaba muy, muy molesto, pero bueno, con el tiempo decís, bueno, pues ya me acostumbré, ya no lo percibo. No, incluso sé que está ahí, pero no me molesta. O sí, cosas así por el estilo. O decir, prendo siempre un saumerio porque me gusta el olor, y de repente llega una persona a tu casa y dice, ¿qué es ese olor? Y vos decís, ¿cuál olor? Y obviamente porque estás acostumbrado a aprenderlo, decís, te referís a tal, ¿no? Pero no necesariamente vos lo estás constantemente oliendo como esa persona, porque esa persona no tiene esa inhibición, no está inhibiendo eso. Al revés, es algo completamente nuevo, a lo mejor. O tal vez no, pero el punto está en que lo identifica. Y ese es el simple motivo por el cual uno pone aromatizantes en su casa y demás, no tanto porque uno lo vaya a oler, sino porque quiere que los demás lo huelan. Um, y igual podría pasar con el mismo sonido del refrigerador. Va a decir, ¿qué mierda es ese sonido, no? Bueno, vos a lo mejor vas a decir, bueno, ¿qué sonido? Y después a lo mejor recordás, el de mi refrigerador. Pero el punto está en que no es algo que sea, no esté presente para vos, no es algo que le estés dando tu atención. De hecho, en el libro se menciona cómo algunas personas relataban sus testimonios de que decían, estoy harta, no quiero ni salir a la calle porque me sorprende por completo cómo puede, no, estoy harto, es como si volvieras a aprender, como si fueras un niño de nuevo y dijeras, ¿cómo funciona ese mouse? ¿Cómo funciona esa luz? ¿Cómo funciona ta?
Ahora imagínatelo diariamente. No con todo, pero, o tal vez sí, creo que ya sería un extremo, pero con muchas cosas ir constantemente sorprendiéndote. Tiene un punto bello, no te lo voy a negar, pero hasta cierto punto es completa y absolutamente agotante. Eso nada lo puede negar, es muy exigente, realmente. Entonces, por eso, bueno, es una puta pesadilla y es algo que padecen muchas personas, pues también con estos problemas psicológicos como la esquizofrenia y psicosis. Eh, Siguiendo el punto de la creatividad, lo que hace una persona creativa es poder agarrar un modelo de realidad preconcebido y alterarlo. ¿Qué es un modelo de realidad? Un modelo de realidad es esta configuración de cómo entendemos que funcionan las cosas. Por ejemplo, yo sé que, bueno, estos audífonos, si yo los abro, puedo sacar mi audífono, de cierta manera puedo prenderlo y moverle el volumen y apagar, atender llamadas y etcétera. Ahora, ¿qué pasa si imagino que de aquí hay unos huevitos que están saliendo y están empezando a salir una flor que de repente es absorbida por un dragón que lo come y de repente le cae como si fuera la bola de hierro que se come el jabalí, no me acuerdo el nombre, en la película de la princesa Mononoke, y de repente eso conduce a la edad de hierro en la antigua Grecia. Algo que dirías, bueno, qué putas acabas de decir, ¿no? Incluso se guarda cierto sentido porque solo estás siguiendo una línea. Pero el punto está en alterar estos modelos de realidad preconcebidos. Y lo vemos en muchas películas, en muchas canciones o en pinturas. Muchas veces las pinturas uno lo ve y dice, ¿qué mierda es eso? ¿Por qué carajos? ¿Qué significa eso? Hace poco fui a un museo de arte moderno y bueno, había pinturas que honestamente dije, qué cagada, no qué cagada de qué malo, pero qué cagada me quiere decir, no entiendo nada. El proceso comunicativo no me llegó, definitivamente. El mensaje no me llegó, en algunos no. Pero bueno, el punto es que por eso podemos encontrar algunas canciones que de repente sigue un orden y uno dice, ¿qué mierda tiene que ver esa palabra con el orden que estaba siguiendo? Pero es que no tiene la intención de ser ordenado. O incluso llega a ser ordenado desde otra perspectiva, desde la perspectiva precisamente del autor, que emite el mensaje e intenta por medio de un canal que llegue al receptor, ¿no? Independientemente de que estos modelos de realidad preconcebidos estén funcionando o no y que coincidan con el mismo que tiene el receptor, el punto está en que ahí es donde entra la creatividad y resulta algo novedoso. Un buen ejemplo, un buen ejemplo de esto son los sueños. De hecho, en el libro se menciona bastante de estos y por eso uno puede... Estos modelos de realidad preconcebida yo no puedo, o sí puedo, pero sería bastante raro y preocupante que de repente diga, estoy volando o algo por el estilo, o puedo volar y demás. En un sueño, la dopamina se libera. El cerebro entra en un estado en el cual se libera. No tengo ni, sí lo menciona el libro, pero no tengo ni puta idea de qué sectores del cerebro particularmente, de qué la puta corteza tal y cual, no hay puta idea. Pero el punto está en que uno puede ver cómo se libera la dopamina, está dejando a rienda suelta. ¿Pero por qué? Porque no están activos los neurotransmisores del aquí y del ahora, los que te dicen, hey, aquí estás, presta atención a este libro, presta atención a esto que está acá. Ya sabes cómo funciona este modelo de realidad preconcebida. Ahí se da rienda suelta porque estos se inhiben y se da rienda suelta a la dopamina. Por eso de repente uno puede estar volando en un sueño, nunca me ha pasado, pero es algo que a muchas personas sí les pasa, de que puede volar, que de repente se convierta en un animal, que mil y un cosas que obviamente están muy condicionadas por otras cuestiones como, bueno, pues intereses que tenemos en el día a día y, bueno, deseos en general, ¿no? O sea, no es simple y llanamente, bueno, se da rienda suelta y uno de repente
pues está hablando mandarín, ¿no? Podría ser, pero es algo muy poco probable porque dentro de todo no se va, o sea, vas a seguir siendo, eh, bueno, pues la persona dormida, vos mismo, pero dormido. Así que, a pesar de que se liberan, pues sigue habiendo una parte de vos y son muchos elementos los que están, pero el punto está en que por eso los sueños llegan a ser bien fumados a veces, porque se liberan, se inhiben estos neurotransmisores de la aquí y la ahora y se da rienda suelta. También se menciona, y para cerrar esta parte de creatividad y locura, se menciona un poco en el libro cómo se puede ver a algunos autores no, bueno, también autores se les podría denominar, sí, pero famosos genios que ha habido en la historia de la humanidad, de cómo aman la humanidad, por ejemplo, pero al mismo tiempo son muy ajenos a ella. Por ejemplo, aquí tengo una foto que dice, voy a citar primero lo que dice el autor. Las personas muy inteligentes, de gran éxito y muy creativas, por lo general muy dopaminérgicas, suelen expresar un sentimiento extraño. Les apasiona a la gente, pero tienen poca paciencia con las personas de forma individual. Cito a Fyodor Dostoyevsky: cuanto más quiero a la humanidad en general, menos cariño me inspiran las personas en particular. Más de una vez he soñado apasionadamente con servir a la humanidad, pero no puedo vivir 2 días seguidos con una persona en la misma habitación. Apenas me pongo en contacto con los hombres, me siento enemigo de ellos. Y ahora, por mencionarle el creador de la dinamita, Alfred Nobel: soy un misántropo y a la vez totalmente bondadoso. Tengo más de un tornillo suelto, pero al mismo tiempo soy alguien súper idealista que puede dirigir con más eficiencia la filosofía que la comida. Y finalmente Edna Saint Vincent Millay, creo que no se pronuncia Millay, pero bueno, amo la humanidad pero odio a la gente. Entonces, uno puede ver cómo estas personas muy dopaminérgicas están constantemente viviendo en esta teoría, en esta imaginación de elementos abstractos, como puede ser una teoría completa económica, por ejemplo, pero atendiendo al aquí y el ahora, al tacto real con las personas, incluso con las intenciones más altas que pueda tener de que ese tratado económico o lo que fuere llegue a manos de las personas y que sea un bien para la humanidad. Aún así no tienen la capacidad de dejar activar estos neurotransmisores del aquí y el ahora para poder bueno, pues convivir con la gente en general, ¿no? Y por eso también luego se nos vende o está muy vendida esa imagen del genio que es súper inteligente o lo que sea, pero tiene un aspecto muy descuidado. La barba crecida y desarreglada, el pelo completamente suelto y de nuevo desarreglado, a veces incluso famélicos, y bueno, con ojeras y demás. Pero un genio al final del día. Un ejemplo me parece bueno de visualmente visualizar lo que estoy describiendo es el filósofo y psicólogo Slavoj Zizek, que tira más para el psicoanalismo, pero está muy bueno y hay entrevistas de él actuales, sigue vivo, es muy interesante oírlo hablar. Pero bueno, uno lo ve y tiene una conducta particular, muy desapegada de los modales habituales y de bueno, la forma normal de actuar y de vestir se me hace completamente normal, pero sí de su look, no es muy cuidado. Entonces bueno, eso es un gran ejemplo. Ahora sí, saliendo de ese capítulo más bien, vamos al de política y poder. Se hizo un estudio en el cual se llegó a la conclusión que los liberales tienen una tendencia a mayor dominancia. Eso es bien interesante porque de hecho hubo un error en la publicación del artículo. Primero se dijo que los conservadores, esto por supuesto en Estados Unidos, porque un conservador en Europa puede ser bien distinto a un conservador en Estados Unidos y viceversa con los liberales. Entonces, la verdad es que está bien interesante como uno a veces al conservador lo ve como despiadado y ajeno a la humanidad
y malo, malo. Así se nos pinta o se suele pintar en la, en el discurso, en el discurso popular. Mientras que el liberal es alguien pasional, amable, receptivo, y amigable en general. Pero pues, justamente se vio que primero se publicó el estudio y se llegó a la conclusión de que con los conservadores tenían una tendencia mayor a ser tiranos y dominantes y autoritarios. Y dijeron, pues sí, bueno, tiene mucho sentido, ¿cómo no? Tiene todo el sentido del mundo, por justamente el discurso general que se ha implantado bueno, pues en la perspectiva popular. Sin embargo, después de un tiempo, no recuerdo cuánto, se volvió a publicar el estudio y se dijo, lamentamos mucho la confusión, pero los resultados eran al revés. De hecho, eran completamente al revés. Alguien cambió las etiquetas y por eso llegamos a esa conclusión, a esos resultados y publicamos de esa forma. Pero no, eran en realidad los liberales quienes tenían esta tendencia a ser mayormente autoritarios, tiranos y demás. ¿Por qué pasa esto, no? Es algo bien, bien interesante. Los liberales tienen una tendencia, o sea, por supuesto, la historia de una persona puede orientarla a ser mayormente conservador o liberal, aparte de todos los tintes, por supuesto, que hay dentro de esta llamada popularmente izquierda y derecha, y centro, pero bueno, más izquierda y derecha, de cómo no solo estos elementos, son muchas cosas lo que puede llevar a alguien a justamente orientarse por una postura política, pero dentro de todo eso no solo encontramos cuestiones sociales y de la vida de esa persona que, no sé, un día mi tatarabuelo se encontró con el presidente tal y por eso nos dio 7 hectáreas y por eso estoy completamente agradecido y le juro para toda mi vida a ese partido mi lealtad, ¿no? Es un ejemplo, pero el punto está en que no es solo eso, no son solo esos elementos los que nos conducen a hacer de una orientación política o no, sino también hay elementos de cómo está compuesto nuestro cerebro. Y es aquí donde entra la dopamina y los neurotransmisores del aquí y el ahora. Un liberal tiene mucha mayor tendencia a ser dopaminérgico, mucho más activo, por eso podemos ver a muchas más personas liberales con una vestimenta un tanto curiosa, más ajena a lo normal, y demás, sino pues una vestimenta más desarreglada en ocasiones, una vestimenta, bueno, en general personas mucho más extravagantes y activas, siempre muy activas de querer, no, hay que ir a apoyar allá, hay que ir a hacer esto, hay que buscar todas las reformas posibles, y con esto de las reformas es lo mismo que nos íbamos a lo mencionado previamente, con los intelectuales y con las personas inteligentes. Inteligentes en cierto punto, hay varios elementos para medir la inteligencia de una persona, pero bueno, inteligentes desde la perspectiva general de poder agarrar varios elementos y unirlos con poca información, como se suele hacer en los test de cuánto IQ tenés. Los liberales tienen suelen ser más inteligentes. Por supuesto, esto es una afirmación muy, muy general y muy fluctuante según a quienes se evalúe, pero el punto está en que no es que sean necesariamente más inteligentes, sino que tienen esta tendencia a sí buscar ciertos grados académicos y demás, porque se les da mucho más esta abstracción y esta atención hacia lo abstracto, como puede ser teorías económicas o cualquier otro concepto de otras ramas del conocimiento humano. Y por eso los vemos muy activos políticamente, queriendo cambiar muchas reformas, hacer reformas para que la cuestión de la migración, que no puedan salir, que no puedan
Perdón, no que no pueda salir, sino que no los deporten y esto que lo otro. Entonces, eh, por eso, y en cambio, ahora sí, a comparación de los conservadores, no es que sean simple y llanamente tontos o algo por el estilo, no, para nada. Eh, Uno tiene que entender que, justo como mencioné antes, hay muchos elementos a juzgar para poder hacer una afirmación semejante como, estos son más inteligentes que aquellos. Pero en cierto punto se puede visualizar mayor formación académica, que no precisamente indica mayor inteligencia, sino, o tal vez sí, pero en esa cuestión particular, en lo académico y abstracto. Pero para otros podría ser mucho más inteligente, algo en lo que sí son muy buenos los conservadores, como por ejemplo ser empáticos. Los conservadores tienen mucha más atención y desarrollo hacia los neurotransmisores del aquí y del ahora. Ellos, por ejemplo, si hay una donación más entre los liberales y conservadores, es mucho más probable que un conservador done dinero hacia alguien, que done dinero en general, porque está más interesado en los resultados de aquí, de la hora. Por eso son mucho más extremistas con, no, ya de inmediato que se vayan los inmigrantes, que se larguen de acá, estamos hartos, queremos que cierren la frontera, queremos decisiones inmediatas y actuales y lo más precisas y con la mayor fuerza posible, pero ya, no para mañana, no para pasado mañana, ya, porque están más apegados a la aquí y la ahora, son mucho más activos con el decir quiero resolverlo ya, no mañana, ya, ya, ya. Entonces, justamente de ahí uno puede comprender mucho mejor por qué una persona es liberal o conservadora. Y pues la verdad se me hace muy, muy, muy interesante. La verdad creo que uno puede comprender mucho mejor tanto a los liberales como conservadores de esta forma. Por supuesto, dentro del capítulo se hacen muchas otras menciones y de hecho también cómo se puede condicionar por medio de estos, dependiendo de tus neurotransmisores, cómo una persona tiene una mayor tendencia hacia ser liberal o conservador, sea con, no sé, la imagen de un niño que está al punto de la inanición, puede mover mucho más a un conservador y hacerlo orientarse un poquito más hacia una perspectiva liberal. Pero de la misma forma se puede hacer al contrario. Realmente es bien interesante cómo justamente en función a nuestra composición cerebral podemos encontrar, con base en experiencias, vivencias, historias, lo que fuere, como información académica, en general experiencia, nuestra postura política que realmente nos interesa, ¿no? Y ahora sí, yendo al último capítulo de este libro, la armonía. En este capítulo en realidad es bien, bien, bien breve y se me hizo un poco cuestionable el final. No tanto por la conclusión final, o sea, está bien, pero creo que la pudieron haber desarrollado un poco más. E igual, ¿cómo se llama? También, de repente ponen un estudio de otra cosa, ya no me acuerdo qué, pero bueno, se me hizo un poco innecesario, pero está bueno dentro de todo, porque te deja la mención de cómo hay que encontrar la armonía entre este elemento dopaminérgico, porque al final del día no importa si tu composición cerebral es más dopaminérgica o si es más de neurotransmisores del aquí y del ahora y demás. No importa si estás más orientado hacia un lado u otro, hay que encontrar la armonía porque tenés las dos, no, o sea, es inevitable que tengas las dos, de que las tenés. Entonces hay que encontrar un balance y ese balance el autor le denomina armonía. Y la armonía pues es eso, como diferentes elementos que influyen en una conclusión mediante su composición pueden funcionar a su mayor, ¿cómo se le puede decir? A su mayor eficacia para dar un mejor resultado. Entonces, el ejemplo que pone el autor es una maestría. Pongamos el ejemplo que yo me especializo en,
no sé, la economía, economía social, lo que fue. No sé, he mencionado mucho la economía a lo largo de este video, pero en realidad no es algo que me interese tanto. Pero bueno, ¿por qué será? No sé. Pero bueno, por medio de este estudio de la economía y de una maestría de algo, podemos ir encontrando la satisfacción, en principio la dopamina, porque decimos, bueno, no estoy diciendo de hacer 30 maestrías, porque qué puta pereza, sino de el arte de dominar algo, realmente dominarlo y poder en su momento aplicarlo, por supuesto, ¿no? O sea, ¿qué chiste tiene esto? Estudiar algo si después no lo vas a aplicar. Puede ser, también se puede ver por ese lado, en la no aplicación práctica, está muy bien, y muchas veces de hecho es difícil hacerlo, pero el punto es que esta maestría sea algo que uno pueda ir ejerciendo, no solo volverse maestro en ello porque sí, sino encontrar ese interés dopaminérgico, decir, ¿cómo sería mi vida? Así como estábamos mencionando al principio, ¿cómo sería mi vida con esa nueva pareja? ¿Cómo la mejoraría? ¿Cómo la empeoraría también? Y sentir ese chute de recompensa, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, para finalmente encontrar ese elemento de la dopamina, ¿no? Incluso en el camino con algunas sorpresitas que te vas a ir encontrando, como aquella rata que le caía la comida de una manera no programada. Entonces, o de la misma forma que el tipo encontró la cafetería. Entonces, el punto está en encontrar ese camino dopaminérgico y en el proceso también ir disfrutando naturalmente cada parte de la composición de lo que te va a dar ese tiempo dedicado a la maestría. No solo el estudio de la misma, sino ya la aplicación, lo estudio y después digo, bueno, ¿qué puedo hacer con esto? Bueno, voy a hacer, no sé, por ejemplo, un vaso de tal material. Entonces, bueno, ¿cómo sería mi vida mejor con este vaso? A lo mejor es igual, pero el punto está en que cómo sería. Eso me activa de alguna forma la dopamina y hay que encontrar lo que a vos te guste particularmente para después poder disfrutar el proceso de hacerlo y de conseguirlo. Y no simplemente, ya lo terminé, otra vez, No, es disfrutarlo realmente, disfrutar su uso, disfrutar su visualización, disfrutarlo en general. Y ahora sí, pasando a la conclusión, la dopamina, vivimos en un mundo en el cual constantemente nos están taladrando para que nuestra dopamina esté chao, dame. Se puede ver desde un principio simple y llanamente con estar en el celular y estar bajando en los videos ¿Qué es eso? No es más que dopamina. Uno está, por medio de cada video que uno va bajando, dice, bueno, a lo mejor el siguiente video es una reverenda mierda, la peor cosa que he visto en toda mi puta vida es una basofia, pero aún así voy a bajar porque a lo mejor el siguiente de ese es bueno, o a lo mejor el siguiente inmediato sí es bueno y a lo mejor el otro es muy malo, pero el punto está en que está constantemente jugando ese circuito de recompensa que te va agarrando y apretando y eventualmente cae en una adicción. Tal vez sí hubiera valido la pena ir y mencionar un poquito el capítulo sobre las drogas del libro, pero bueno, intentaré desarrollarlo un poquito en la conclusión. Y es finalmente cómo te van agarrando, por ejemplo, las redes sociales y cómo no tanto las redes sociales en general, sí también, pero por poner un ejemplo muy inmediato y muy evidente, justamente podemos mencionar ese scroll infinito de videos que uno de repente dice, la puta que me parió, cómo mierda acabo de perder una puta hora de mi vida haciendo nada. A lo mejor vi un video que, puta madre, le voy a contar a cada persona que conozco lo que vi, me pareció interesantísimo, va a influir incluso en mis siguientes 3 años porque ahora voy a estudiar una nueva maestría en tal cosa. Bárbaro. Aún así, estás siendo preso de tu dopamina, lo cual pues está mal. Hay que encontrar un balance. No está mal que estés scrolleando y bajando en videos, realmente no está mal. El punto está en que no encuentres un balance. Si lo quieres hacer está bien. Yo, no estoy muy a favor, pero todos hemos sido víctimas de ello. Es muy difícil no hacerlo
Y por supuesto esto también tiene que encontrarse con muchos otros elementos como, bueno, ¿dónde queda tu atención? ¿Dónde quedan tus deberes? ¿Dónde queda una recompensa en general de tu día? Eh, y cómo, qué tanto afecta el estar ahí pegado a la pantalla simple y llanamente viendo, bajando, 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 bajando y bajando. Em, entonces, aquí es donde tenemos que encontrar un balance y hay que identificar, por eso este tipo de lecturas son importantes porque uno entiende, no solo, uno obviamente sabe, puta madre, perdí, ¿qué pasó? Perdí todo el día viendo TikTok. Pero ¿por qué perdiste todo el día viendo TikTok? Bueno, porque tu cerebro está compuesto de una forma muy específica. Así como ahora a día de hoy tenemos arte, tenemos tecnología, tenemos ciencia, bien, excelente. Pero lo que está dentro de acá, nuestro cerebro sigue teniendo la misma composición de hace miles y miles de años. Sigue siendo un cerebro completamente primitivo que cuando iba a salir a recolectar alimentos decía, qué increíble, se me activó la dopamina porque ahora en este árbol que no había nada, ahora están saliendo nuevos frutos. Entonces voy y los agarro, ¿no? Y así estoy constantemente buscando la dopamina, estoy buscando un futuro mejor, 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 constantemente. Y más y más y más. Pero ¿hasta dónde? Hay que saber hasta dónde. Antes lo hacíamos por supervivencia. A día de hoy también, obviamente, uno empieza a estudiar una carrera, busca una relación por reproducción, por bienestar económico, solvencia y otros elementos. Bien, está muy bien, pero el punto está en dónde está el balance. Uno tiene que saber identificar dónde está el balance con base en tus intereses personales, con base en tus vivencias, las imposiciones que te hicieron tus padres al insertarte ciertos valores y cuáles luego eventualmente pudiste desafiar y llegar a una conclusión media o coincidencia con ellos para finalmente identificarlas y decir, ok, aquí está mi balance realmente. Aquí es donde lo puedo identificar. Y no es nada que no se pueda llegar a una conclusión por otros medios, pero esto nos atiende a una explicación científica y por eso es muy importante no solo decir, bueno, una persona no yo le podría decir, no, bueno, porque uno tiene que encontrar el balance con su vida en general y etcétera. Me puede decir, bueno, sí, lo que sea, pero hasta que no le muestres, hey, pelotudito, aquí está esta mierda, atende a esto, hay un puto libro que te explica cómo carajo funciona tu cerebro realmente, no es una puta teoría fumada, no me lo estoy inventando ni nada por el estilo, es así, punto, no hay más, es así y así ha sido desde el inicio de los tiempos. Entonces, humanos al menos, entonces el ejemplo inicial fue eso, un simple dispositivo móvil que nos mantiene tiesos viendo constantemente la pantalla. Pero hay que saber representar, agarrar estas ideas y encontrar un balance en cada aspecto de nuestra vida y encontrar un balance, una armonía en todo nuestro ser. Puedo sonar como un puto hippie, no sé, algo por el estilo, un puto coach motivacional incluso podría sonar, pero realmente hay que encontrar un balance porque ahí, y solo ahí, es donde reside la felicidad. Es donde realmente vas a poder decir, estoy satisfecho. Sí, la dopamina me mueve para hacer tal, tal y tal, pero también encuentro un balance en mi relación, en mis actividades económicas, profesionales, en mis hobbies, en mis actividades deportivas, en general con prácticamente cualquier actividad. Entonces el punto está en encontrar, no hay que simplificar tampoco las cosas. Insisto, solo dopamina, solo neurotransmisores, es entender esto no es más que una herramienta para poder venir e identificar si somos en principio una persona más dopaminérgica o una persona que tiene una tendencia más hacia los neurotransmisores del aquí y el ahora, y cómo funcionan estos elementos en nuestra vida, qué tanto han influenciado en nosotros para la toma de decisiones que nos ha llevado a estar donde estamos actualmente y qué tanto está influenciando las acciones que estoy tomando para construir el futuro que estoy visualizando gracias a la dopamina. Entonces, creo que es un libro realmente útil, muy útil. No puedo encontrar una mejor palabra que útil porque te enseña
en la práctica realmente cómo es que esto influye en tu vida, en tu día a día, y va en entender y buscar esta armonía va fuertemente en contra de los intereses actuales que se persiguen en este sistema económico, que todo el tiempo nos indica más, dame un mejor auto, dame una mejor casa, dame un mejor... cuestiones materiales infinitas, justamente, como un puto barril sin fondo que única y exclusivamente está basado en la dopamina y no en los neurotransmisores del aquí y la ahora. No te dicen, comprate el nuevo iPhone tal. Sí te lo dicen para que lo disfrutes, para que puedas tomar mejores fotos. Tu vida sería mejor si tuvieras este celular para tomar esta foto mejor. Tu vida sería mejor si pudieras mandar esta nota por medio de tal puta aplicación que solo iPhone tiene. Y ahora por eso mi vida va a ser completa y exclusivamente mejor cuando salga el iPhone 19. Pues no te dicen eso. O sea, no te dicen, solo te dicen disfrútalo, pero sabes que esa felicidad solo va a tener un goce limitado, porque en primera pues ya salió el siguiente y estás completamente desactualizado, y en segunda pues simple y llanamente va a estar ahí dentro tu idea de es mejor ese, es mejor ese, mejor ese, podría tener una mejor vida, y solo simple y llanamente se activa eso que estaba desde el inicio, desde que encontraste esos frutos en ese arbolito que antes no sacaba nada y que ahora vas cada tantos meses para ver ya está o no está. Y es lo mismo, solo que con un iPhone de mierda. Entonces, bueno, ya podría mencionar más cosas, pero creo que solo sería caer en la redundancia. Muchísimas gracias por ver el video de hoy. Voy a intentar ser un poco más consistente, pero bueno, este libro no es que esté difícil su lectura, en realidad está bastante simple. En el inter del otro libro que publiqué un resumen y análisis del mismo, leí uno de James Joyce, ahora no recuerdo el nombre, pero estaba bueno, pero una simple novelita bastante corta de sus tiempos juveniles. Y bueno, no me parece muy interesante como para publicarlo. Así que bueno, el siguiente video probablemente sea la guerra no tiene rostro de mujer, no recuerdo el nombre es ruso, entonces bueno, complicado, luego lo veo. Así que bueno, muchas gracias por el video de hoy, les agradezco, espero que les haya gustado y hasta la próxima.